Nuevamente nos encontramos aquí en Cines de Arte y Autores. Quiero agradecer a las personas que se han suscrito en las últimas semanas. Hoy vamos a continuar con qué es el cine de André Bazin y nos vamos a centrar en el texto Un western ejemplar, Seven Men From Now de Bud Butiker. Tras haber escrito el texto que analizamos anteriormente, Evolución del Western, en 1955 para la revista Cahiers du Cinéma, André Bazin regresa en el 57 con este texto que se centra solamente en esta película de Bud Butiker, tratando de retomar ideas que ya había apuntado en el texto anterior. Esta película se conoció en español como Hombres sin destino o Tras la pista de los asesinos. Bazin abre el capítulo de la siguiente manera. Es esta la ocasión de aplicar lo que he escrito sobre la política de autores. Mi admiración por Seven Men From Now no me llevará a concluir que Bud Butiker sea el más grande realizador de westerns, si bien es verdad que no excluyo la hipótesis, sino solamente a pensar que su film es el mejor western que he visto después de la guerra. Solo el recuerdo de Colorado Jim y de Centauros del Desierto me obligan a poner una cierta reticencia en esa afirmación. Bazin se está refiriendo a Colorado Jim o The Naked Sport, de la cual hablamos un poco en el video anterior, y también a Centauros del Desierto o The Searchers de John Ford, la cual fue estrenada justo después que Bazin sacó el texto anterior, Evolución del Western. Seven Men From Now de Bud Butiker fue también estrenada justo después que Bazin publicara el texto que ya leímos de Evolución del Western. En la primera frase de este texto, Bazin se refiere a su política de los autores, sobre la cual espero que nos vayamos a referir en el futuro, y agrega acerca de Bud Butiker. Y es que resulta difícil discernir con certeza entre las cualidades de este film excepcional, las que provienen específicamente de la puesta en escena y las que deben atribuirse al guión y a un diálogo estupendo, sin hablar naturalmente de las virtudes anónimas de la tradición que siempre están dispuestas a florecer cuando las condiciones de la producción no se lo impiden. Reconozco que no tengo más que un recuerdo muy vago de los otros westerns de Butiker y no soy capaz de precisar lo que en el éxito de este film hayan podido influir las circunstancias que apenas tienen ninguna importancia en el caso de Anthony Mann. Sea lo que fuere, e incluso si Seven Men From Now es el resultado de una coyuntura excepcional, no estoy menos dispuesto a sostener que este film es uno de los logros ejemplares del western contemporáneo. Bazin comienza a abordar esta película de Bud Butiker a través de lo que él denomina un dilema entre la inteligencia y la ingenuidad. Dice, el problema fundamental del western contemporáneo se sitúa sin duda en el dilema entre la inteligencia y la ingenuidad. Hoy en día el western de ordinario solo puede ser simple y acorde con la tradición si es además vulgar e idiota. Toda una producción barata subsiste sobre esas bases. Y es que después de Thomas Ince y William Hart, el cine ha evolucionado. Género convencional y simplista en sus datos primarios, el western debe llegar a ser adulto y hacerse inteligente si se quiere colocar en el mismo plano de los films dignos de ser criticados. Así han aparecido los westerns psicológicos con tesis social o más o menos filosóficos, los westerns con una significación. Recordemos el capítulo anterior, Evolución del Western, sobre el cual Bazin llamaba la atención sobre aquellos elementos extrínsecos al género, lo psicológico, lo erótico, ¿verdad? Lo sociológico, que para él de alguna forma distraían sobre lo que el western debía tratar, ¿cierto? Sobre sus raíces fundamentales, sobre lo que hacía que el género western fuera el género western. Bazin entonces menciona esa dicotomía entre inteligencia por un lado e ingenuidad por otro lado. ¿A qué se refiere con inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia mostrada en un género y en este caso en un género western? Dice más adelante, género convencional y simplista en sus datos primarios, el western debe llegar a ser adulto y hacerse inteligente si se quiere colocar en el mismo plano de los films dignos de ser criticados. Pero ¿en qué consiste ese hacerse inteligente? ¿Qué es esa inteligencia de género cinematográfico para Bazin? ¿Es referirse solamente a lo intrínseco al género? Otra vez volvemos con lo ontológico, ¿es solamente referirse a lo que hace que el western sea western?
cuáles son aquellos elementos que mencionábamos en el capítulo anterior, hacen que un western valga por sí solo sin recurrir a influencias externas, que lo hacen totalmente ahistórico, rechazando otros contextos, otros elementos, solamente centrándose en elementos de western por el western. ¿Cuáles son esos elementos? Recuerden que yo trataba de referirme a lo que para mí podrían ser algunos elementos solamente posibles dentro del western que no dependían del contexto histórico de la época o de las preocupaciones sociales de una época, sino que solamente se encontraban en el western. Por ejemplo, un relato consistente en llevar un rebaño de un lugar a otro, o llevar un botín de un lugar a otro, atravesar un río con todas las peripecias que eso implica, atravesar una montaña o un obstáculo geográfico o natural con todos los problemas y las soluciones que esto implica. Quizás son esos nada más los tipos de relato que solamente podrían ser intrínsecos al género. Retomemos entonces las palabras de Bazán. El western debe llegar a ser adulto y hacerse inteligente si se quiere colocar en el mismo plano de los films dignos de ser criticados. Así han aparecido los westerns psicológicos con tesis social o más o menos filosóficos, los westerns con una significación. La cumbre de esta evolución estuvo justamente representada por Raíces Profundas, o Shane, western en un segundo grado donde la mitología del género era conscientemente considerada asunto del film. Como la belleza del western procede claramente de la espontaneidad y de la perfecta inconsciencia de la mitología que está disuelta en él, como la sal en el mar, esta destilación laboriosa es una operación contra natura que destruye lo mismo que pretende poner de manifiesto. Si entiendo bien, Bazán defiende aquella belleza del western que procede de su espontaneidad y de una perfecta inconsciencia, o así lo denomina él, perfecta inconsciencia de la mitología que está disuelta en él como la sal en el mar. ¿Qué quisiera decir Bazán entonces? ¿Acaso que aquella belleza del western como género está presente solamente en aquella inconsciencia de las mismas convenciones, de los mismos elementos que lo constituyen como género? O sea que un personaje jamás podría, digamos, reflexionar en la estructura narrativa en la que está inmerso o inmersa, o en el statu quo en el que se ve inmerso o inmersa, o en aquellas lógicas en donde solo sobrevive el más fuerte, o en aquellas lógicas en donde la justicia institucional se hace presente hasta cierto punto, pero en otro punto se ejerce por cuenta propia. O sea que un personaje jamás podría reflexionar acerca de su propio destino como personaje dentro de la estructura del género. Es un poco un ejemplo extremo, pero se refiere bastante a aquella inconsciencia, a que, digámoslo así, burdamente, ellos no saben que están dentro de un western, que ellos no saben que estas lógicas de la justicia, del deber ser, de las masculinidades, se deben quizás repetir y perpetuar, y que nadie va a poder reflexionar acerca de ellos porque está totalmente normalizado. ¿Acaso se referirá Bazán a esa conciencia o inconsciencia sobre los elementos o códigos del género? Y si fuera de esta forma, me pregunto en qué películas sí hay esa conciencia acerca de los códigos o de los elementos del género dentro de lo que Bazán ha descrito. ¿Se ha referido en algún momento a una película que tenga aquel grado de conciencia o que se reflexione sobre lo que implica hacer parte del mundo western de alguna manera? ¿Es acaso esta inteligencia del western una manera de estar consciente dentro del género de sus elementos, o esa inteligencia a la que se refiere Bazán es una manera de no estar consciente o de aparentar no estar consciente de los elementos del género, pero aún así seguir en el juego con el espectador, tratando de contar la historia, siendo perfectamente conscientes de la no conciencia acerca del género? Continúa Bazán. Así, el primer motivo de asombro que nos proporciona Seven Men From Now reside en la perfección de un guión que realiza la difícil proeza de sorprendernos constantemente a partir de una trama rigurosamente clásica. Nada de símbolos, ni de segundas intenciones filosóficas, ni sombra de psicología, nada más que personajes ultra convencionales en situaciones archiconocidas, pero en cambio una puesta en situación extraordinariamente ingeniosa y sobre todo una invención constante en cuanto a los detalles capaces de renovar el interés en las situaciones.
Ojo que Bazán hace énfasis en esto de nada de símbolos, ni de segundas intenciones filosóficas, ni sombra de psicología, nada más que personajes ultraconvencionales en situaciones archiconocidas. ¿Cuáles serían los símbolos o las segundas intenciones filosóficas de la manera en que se pueden encontrar en otras películas? Por ejemplo, la raíz que desentierra Shane en la película Shane, Raíces Profundas, ¿sería eso un símbolo? ¿Sería eso una especie de significado oculto invitando a la interpretación? Posiblemente sí, porque pareciera que Bazán le da una connotación negativa a la presencia de símbolos o a la presencia de segundas intenciones filosóficas en el género western. ¿Por qué? Porque esta aparente defensa entonces de las situaciones o incluso de las imágenes que solamente pueden ser leídas en una sola vía o de forma unívoca. Recordemos aquella búsqueda de realismo o de realismos que Bazán ha hecho en los capítulos que hemos estudiado con anterioridad. ¿Será que este aparente rechazo hacia los símbolos, hacia las intenciones filosóficas, tiene que ver con aquellos principios de Bazán acerca de la búsqueda del realismo? Pero entonces, si ustedes han visto Seven Men From Now de Bob Buttiker, ¿dónde estarían aquellos trazos de realismo que Bazán está buscando? Les hago la pregunta quizás de otra manera. ¿Dónde estaría la inteligencia que Bazán trata de sugerir que está en esta película? Continúa Bazán. El héroe del film, Randolph Scott, es un sheriff que persigue a 7 bandidos que han matado a su mujer al robar los cofres de la Wells Fargo. Se trata de alcanzarlos atravesando el desierto antes de que atraviesen la frontera con el dinero robado. Hay otro hombre que demuestra enseguida interés por ayudarle, aunque por un motivo muy diferente. Cuando los bandidos hayan muerto, quizá pueda quedarse con los $20,000. Quizá si el sheriff no se lo impide, porque en ese caso habría que matar un hombre más. Así la línea dramática queda claramente planteada. El sheriff obra por deseo de venganza, su acólito por interés, y al final tendrán que arreglar las cuentas entre ellos. Esa historia podría haber dado de sí un western aburrido y banal si el guión no estuviera construido sobre una serie de golpes de efecto que me guardaré de revelar para no estropear el placer del lector si por suerte llegara a ver el film. Pero todavía más importante que la invención en lo que a las peripecias se refiere, lo que me parece más notable es el humor con que se las trata. Así, por ejemplo, jamás vemos disparar al sheriff como si lo hiciera demasiado deprisa para que la cámara tuviera tiempo de hacer el contracampo. Bazán menciona que lo más notable es el humor con el que se trata las peripecias y dice así, por ejemplo, jamás vemos disparar al sheriff como si lo hiciera demasiado deprisa para que la cámara tuviera tiempo de hacer el contracampo. Pero ¿es esto humorístico? No sé si ustedes vieron la película, ¿qué opinan de esto? ¿Piensan que ese recurso al cortar tiene una finalidad humorística? Quizás puede ser un recurso utilizado simplemente para construir al personaje del sheriff, ¿no? Para insinuar que es demasiado rápido, en efecto. También, por otro lado, puede ser un recurso de la película para no tener que mostrarlo todo, ¿verdad? Para estimular un poco la imaginación, para a veces dejarnos con la pregunta, bueno, ¿quién recibió el disparo, ¿no? ¿Quién disparó primero? Ese tipo de preguntas, porque cuando están disparando no vemos el contracampo del sheriff. Vemos que el bandido saca su pistola y luego escuchamos el tiro, pero no vimos si el sheriff realmente desenfundó, si disparó. No sabemos quién murió hasta que vamos a confirmar después que el sheriff sigue con vida. Asimismo, en otros momentos de tiroteo entre el sheriff y otras personas o en el duelo final, existe el mismo recurso. No sé si realmente la finalidad sea humorística, pero por lo menos sí hay una voluntad de hacer una elipsis y de tratar de no mostrar lo evidente, quizá lo que ya hemos esperado. Pero ¿será esa la inteligencia a la que Bazán se refiere? No tener que mostrar todo porque el espectador también se lo puede imaginar, puede estar tan sugerido, tan presente sin estar visto, que el espectador ya sabe qué está ocurriendo y que por ende no tiene que ver todas las imágenes. Esto también tiene que ver con Annie, el personaje de la mujer a la que este sheriff acompaña. Ella va con su esposo por el mismo camino, con la carreta, y hay un momento en el que ella se baña, pero esperaríamos ver el momento en que ella está en el agua, pero lo que vemos es el agua. Entonces la imagen
que se esperaría ver de ella en el agua, con poca ropa o semidesnuda, no aparece, pero pareciera que nos la está sugiriendo la misma película. Es lo que el sheriff quisiera ver, pero que no nos va a mostrar la película. Entonces pensaría yo que la inteligencia a la que Bazán se refiere está expresada ahí en no mostrar todo. No necesariamente es que alguien reflexione, que alguien se ponga a decir algo inteligente, sino que la inteligencia se muestra más bien es en el procedimiento del lenguaje. Un procedimiento que hace que el espectador tenga que esforzarse o que ir más allá, o que tenga que elaborar otro proceso para después llegar a darse cuenta de lo que realmente ocurrió. Continúa Bazán. La misma voluntad humorística justifica seguramente los vestidos demasiado cuidados o demasiado provocativos de la heroína, o incluso las inesperadas elipsis de la planificación dramática. Pero he aquí lo más admirable. El humor no quita nada a la emoción, ni todavía menos a la admiración. No hay ningún asomo de parodia. Todo esto supone por parte del director la conciencia y la inteligencia de los resortes que utiliza, pero sin que haya desprecio ni condescendencia. El humor no nace de un sentimiento de superioridad, sino por el contrario de una sobreabundancia de admiración. Cuando se ama hasta ese punto los héroes a los que se hace vivir y las situaciones que se inventan, entonces y solo entonces puede vérseles con esa perspectiva humorística que multiplica la admiración por la lucidez. ¿Será que Bazán nos quiere decir que como el espectador y la película entonces ya conocen tanto de western, tanto de los códigos y de los elementos que hacen que el género sea el género, entonces simplemente esta es una especie de homenaje o de punto de admiración o de peaje cultural por el cual decimos de una manera casi erudita, tú sabes que esto pasa y yo sé que tú sabes que esto pasa? No sé si se le pueda llamar humor o quizás pudiera existir una palabra quizás más precisa para eso, pero daría a entender que como que hay una relación en el que usted y yo parece que nos entendemos tanto, que ya sabemos qué va a pasar aquí, así que mejor hagámoslo rápido y sin traumatismos para que todo termine. Entonces como una especie de ironía, pero también por otro lado estaría una conciencia del género, ¿no? Bazán quizás trataba de darle una connotación negativa a aquella conciencia de saber que esto es un western, de que sabemos las convenciones, de que sabemos que entonces el que primero dispara, entonces gana, entonces va. Entonces, ¿qué pasaría aquí cuando alguien parece que está consciente de esto y nos cambia un poquito la regla del juego? Se estaría creando una especie de humor, estaría dándose un paso más allá para que el espectador no se ría de lo que ve, sino más bien se ría de pensar, oh sí, creo que me han cambiado la regla. ¿No estaría Bazán entonces admirando lo que en un comienzo criticaba? ¿No hay una intelectualización, pero de otra manera, acerca de las convenciones del género? Continúa Bazán. Esta dialéctica paradójica ha sido posible porque Bud Buttigieg y su guionista no han adoptado una actitud paternalista ante su historia, ni han pretendido, entre comillas, enriquecerla con aportaciones psicológicas, sino simplemente llevarla hasta el final de su desarrollo lógico y obtener todos los efectos posibles del acabado de las situaciones. La emoción nace de las relaciones más abstractas y de la belleza más concreta. El realismo no tiene aquí más sentido que en los films de The Triangle, o más bien un esplendor específico surge de la superimposición de la extrema convencionalidad y la extrema realidad. Buttigieg ha sabido servirse prodigiosamente del paisaje, de la variada materia de la tierra, de la estructura y de la forma de las rocas. Por ejemplo, en la extraordinaria escena del baño de Gail Russell, donde el pudor inherente al western está llevado con humor tan lejos que solo se nos muestran los remolinos de agua entre los cañaverales, mientras que a 50 metros de allí Randolph Scott almohaza los caballos. Es difícil imaginar a la vez una mayor abstracción y una más concreta transposición del erotismo. Pienso también en la crin blanca del caballo del sheriff y su gran ojo amarillo. En el western, saber usar tales detalles es seguramente más importante que la habilidad para desplegar 100 indios en un combate. Pero entonces yo le pregunto a Bazán si aquellos remolinos de agua en un cañaveral no pueden ser leídos como más que remolinos en un cañaveral. Si el ojo amarillo del caballo del sheriff
no podría ser leído como más que un gran ojo amarillo. Y esto es algo que tiene que ver obviamente con la recepción del público, con la capacidad de lectura, con la capacidad de generar interpretaciones más allá, incluso con una especie de paranoia crítica, como lo llamaría Salvador Dalí, esa capacidad de hacer lecturas más allá de lo evidente, de lo literal. Si no, uno se va a preguntar por qué pusieron entonces ese caballo, el del ojo amarillo, y no pusieron un caballo que es simplemente blanco, o simplemente gris, o simplemente con pecas. Uno se va a preguntar como espectador, si pusieron ese caballo ahí con esa mancha es por algo, o si no hubieran puesto otro caballo. Entonces, si puso esa imagen de los remolinos en el agua, de las ondas en el agua de cierta forma, así o asá, es por algo, o si no hubiera puesto otro tipo de agua. Entonces ahí es donde la imagen también revela su potencia y su carácter ambiguo. No es que necesariamente los símbolos puedan ser puestos a conciencia. Hay imágenes que también podrían ser leídas como símbolo, ¿cierto? Si vemos aquella caja cerrada de la Wells Fargo con ese candadote, podríamos incluso algunos espectadores leerlo como un símbolo, ¿cierto? Pero no quiere decir que no existan los símbolos. Eso depende también del ojo que mira. Unos podrán leer esto como un simple candado, otros le podrán dar otro sentido. Ahí la riqueza de las imágenes. Unos podrán ver simplemente una caja de Wells Fargo con un candado, otros podrán ver algo más allá. Incluso la mano de Lee Marvin al morir y aquel movimiento sobre ese candado de la caja de Wells Fargo puede decirle algo inesperado a muchísimos espectadores. El hecho de afirmar que no existen los símbolos o que no hay lugar para símbolos quizás pueda ser una afirmación bastante arriesgada. No podemos controlar todo lo que los espectadores van a leer o van a elucubrar en aquellas imágenes o secuencias. Continúa Bazán. Está finalmente Randolph Scott, cuyo rostro recuerda irresistiblemente al de William Hart, hasta en la sublime expresividad de sus ojos azules. Jamás juega con su fisonomía. Jamás aparece en él la sombra de un pensamiento o de un sentimiento, sin que esta impasibilidad, no hace falta decirlo, tenga nada que ver con la interioridad moderna a lo Marlon Brando. Este rostro no traduce nada porque no tiene nada que decir. Todos los móviles de las acciones están aquí definidos por las situaciones y sus circunstancias. Hasta el amor de Randolph Scott por Gail Russell, del que sabemos exactamente cuándo ha nacido, en el momento del baño, y cómo ha evolucionado sin que el rostro del héroe haya traducido jamás un sentimiento. Pero está inscrito en la combinación de los acontecimientos como el destino en la conjunción de los astros de manera necesaria y objetiva. Toda expresión subjetiva tendría por tanto la vulgaridad de un pleonasmo. Y no por esto nos sentimos menos atraídos por los personajes. Bien al contrario, su existencia resulta tanto más plena cuanto que nada debe a las incertidumbres y a las ambigüedades de la psicología. Y cuando, al final de la película, Randolph Scott y Lee Marvin se encuentran cara a cara, el desgarramiento al que nos sabemos condenados es bello y emotivo como una tragedia. Bueno, nuevamente varias ideas mezcladas, varias combinaciones de ideas. Volvamos a esas palabras de Bazán. Randolph Scott, cuyo rostro recuerda irresistiblemente al de William Hart hasta en la sublime expresividad de sus ojos azules. Pero qué afirmación más subjetiva, ¿no? A Bazán le recuerda esto, a otros espectadores, ahora obviamente recordarles otro rostro, otra película quizás, otra persona que conocieron del común o cualquier otra cosa. ¿Qué hay ahí en esto? Hay recepción, ¿verdad? Hay interpretación, hay evocación. Vemos un rostro, nos va a recordar un rostro de alguien que conocimos, un rostro que vimos quizás en otra película, de otro actor, del mismo actor, en otro rol, en otra película. Nos puede recordar en mil cosas. Personajes humanos, objetos, lugares van a suscitar inevitablemente evocaciones, ¿verdad? Evocaciones. Pero entonces, ¿por qué la evocación de Bazán? Entonces, dice, jamás juega con su fisonomía, jamás aparece en él la sombra de un pensamiento o de un sentimiento. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿acaso pasaba lo mismo con aquel William Hart que menciona Bazán? Tampoco parece que hubiera pensamientos en aquel señor, tampoco parece que hubiera cierta expresión o expresividad en aquel William Hart.
¿A qué se refiere Bazán con aquella presencia de William Hart? Si estamos hablando de Randolph Scott, ¿por qué mencionar a William Hart, por ejemplo? Nos preguntaríamos varios de nosotros. Obviamente esto no es ni bueno ni malo, Bazán puede mencionar a cualquier persona que quiera, así como también nosotros de espectadores podemos evocar cualquier otra imagen que llegue consciente o inconscientemente. Dice Bazán, hasta el amor de Randolph Scott por Gail Russell, del que sabemos exactamente cuándo ha nacido, se dice entre paréntesis en el momento del baño, y cómo ha evolucionado, pues también ahí habría una lectura subjetiva. Bazán le llama amor, la palabra amor, para etiquetar lo que sea que está sucediendo entre esos dos personajes, pero si nada más la palabra amor es ambigua, imaginen ustedes la ambigüedad que hay también en las imágenes. Y dice que se muestra esa evolución de aquello que etiqueta como amor sin que el rostro del personaje haya traducido jamás un sentimiento, pero está inscrito en la combinación de los acontecimientos como el destino en la conjunción de los astros de manera necesaria y objetiva. Necesario y objetivo. ¿Qué sería lo objetivo? ¿Que está ocurriendo evidentemente algo entre esos dos? ¿Eso es innegable? Entonces continúa Bazán, toda expresión subjetiva tendría, por tanto, la vulgaridad de un pleonasmo. Se refiere quizás con toda expresión subjetiva a que alguno de los dos reflexione sobre eso, a que diga, hablemos de lo que nos está pasando, que estamos sintiendo, algo así. ¿Sería eso un pleonasmo vulgar? Probablemente sí, sería hacerlo todo evidente, sería un poco ofender aquella inteligencia del público. Y quizás a esto se refiere Bazán con la inteligencia de la película, en que tiene que haber un diálogo de guiño a guiño con el espectador, en el cual cada cual respeta la inteligencia del otro, ¿verdad? Que las cosas no se dan masticadas, no se dan tan evidentes, que aburran, ¿cierto? Que hagan todo predecible, sino que también hay un espacio para la imaginación y que uno dice, bueno, ya sabemos que esto pasa porque ha pasado en las otras películas, entonces no hay necesidad de que lo hagamos tan evidente o de que lo mencionemos tanto o que lo sobredimensionemos incluso. Entonces retomemos a Bazán. Toda expresión subjetiva tendría por tanto la vulgaridad de un pleonasmo, y no por esto nos sentimos menos atraídos por los personajes, bien al contrario, su existencia resulta tanto más plena cuanto que nada debe a las incertidumbres y a las ambigüedades de la psicología. Y cuando al final de la película Randolph Scott y Lee Marvin se encuentran cara a cara, el desgarramiento al que nos sabemos condenados es bello y emotivo como una tragedia. Bazán dice que entonces la existencia de los personajes resulta más plena cuanto que nada debe a las incertidumbres y a las ambigüedades de la psicología. Pero ¿no es acaso el hecho de que la psicología debería hacerlas más evidentes y más obvias? Por ejemplo, si sabemos que el personaje Randolph Scott quiere vengar la muerte de su mujer, ¿eso no sería un atributo, un interés psicológico ya de Randolph Scott? Digamos, la venganza, el peso del pasado, el deseo de hacer una justicia por algo que quedó impune. ¿Eso no sería un atributo como, entre comillas, de esta psicología del personaje, como lo motiva a seguir porque quiere vengarse? ¿Cuándo sería entonces ambigua la psicología? ¿Sería eso como decir que conocemos el pasado y lo que motiva a Randolph Scott, pero no sabemos lo que haría? ¿Habría entonces una ambigüedad, una opacidad en las acciones o en las decisiones de Randolph Scott? ¿Lo haría eso impredecible? ¿Qué entiende Bazán entonces por lo que considera como psicología? ¿Algo que aclara al personaje o algo que por el contrario lo opaca, lo oscurece, lo vuelve ambiguo? ¿No les parece que existe una dicotomía? Por un lado, que la película no puede ser ni tan evidente, ni tan clara, que todo esté tan súper masticado, pero por otro lado tampoco puede ser tan ambigua que no sepamos realmente por qué el personaje actúa de tal manera o qué está buscando, o por qué quiso salvar a esta persona, o por qué quiso traicionar a esta otra, sino que tiene que estar justificado. ¿Hasta qué punto debe haber esa ambigüedad, esa opacidad, y hasta qué punto debe haber claridad y obviedad y justificación? ¿Qué pasa entonces con esto de la complicidad entre el espectador y la película? Que se hacen su guiño guiño, de que el espectador ya sabe que aquí viene tan convención, de que viene
tal elemento, de que va a pasar esto, de que viene la acción, de que viene el romance, pero que aquí entonces el personaje también tiene que pararse y hablar y justificarse y explicar. Entonces, ¿hasta dónde hay obviedad? ¿Hasta dónde hay justificación con palabras? ¿Y en qué punto también hay ambigüedad? También hay elipsis, también hay yo sé que tú ya sabes, entonces no lo muestro todo, porque tú eres leído y eres recorrido en este género, entonces no te voy a mostrar todo lo que ya esperas ver, porque tú eres inteligente. ¿Hasta qué punto entonces se maneja eso que Bazán considera como esa dialéctica entre inteligencia e ingenuidad en un género? Hago la pregunta, ¿qué consideran ustedes que es una película inteligente? ¿Acaso es aquella que le propone al espectador encontrar vacíos, encontrar las piezas faltantes, apostar por lo que viene a continuación? ¿O acaso una película inteligente es aquella que nos pone en el espacio y el tiempo de personajes, entre comillas, inteligentes que intentan acercarse a cierto conocimiento o que intentan reflexionar acerca de ciertas acciones, códigos o convenciones? Y dice Bazán para cerrar el capítulo: así el movimiento se demuestra andando. El western no está condenado a justificarse por el intelectualismo o la espectacularidad. La inteligencia que le exigimos hoy día puede servir para refinar las estructuras primitivas del western y no para meditar sobre ellas o para desviarlas en provecho de intereses ajenos a la esencia del género. ¿Considerarían ustedes que esta película de Bob Buttigieg llega hasta ese punto o hasta esa inteligencia específica de estar consciente de las convenciones y códigos del género y dejarle al espectador espacios para pensarlas y reflexionar sobre ellas? ¿Qué tanto debería conocer el espectador ideal de Seven Men From Now acerca del western y de sus convenciones y códigos para llegar a este nivel de experiencia estética que Bazán nos está comentando? ¿Qué opinan ustedes? Y aquí damos por terminado este primer acercamiento al género western aquí en Cines de Arte y Autores. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se han suscrito a este canal en las últimas semanas y nos veremos muy pronto con el siguiente texto del libro que es El cine de André Bazán.